ser un poco más breve para que puedan hablar la mayoría de los compañeros. Queda claro que estamos en el interior de un cierto clima, de una cierta atmósfera, la familia, los amigos, la gente en el barrio, las pantallas, la gráfica, las radios, vuelven a insistir sobre un espectro que recorre la vida argentina y es el de la catástrofe social, la crisis económica, la devaluación, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, y esto es quizás paradójico, somos testigos y contemporáneos de medidas, de decisiones, de discursos políticos de una densidad, de una intensidad, de una potencia que la verdad no imaginábamos poder pensar como realizables en la Argentina contemporánea. Me parece que la exposición de Guillermo fue muy medular y muy clara en ese sentido. Pensar todo el camino que se recorrió y que tiene el YPF como un núcleo metafórico central es dar cuenta de aquello que está en debate, que está en disputa en la Argentina contemporánea. El poder del establishment, el poder del capital financiero, el poder de las corporaciones, nuevamente ha calibrado que el camino de la vía democrático-electoral más o menos se le ha clausurado con el 54% de octubre. Imaginaron entre la 125 y el triunfo electoral de junio del 2009 que de vuelta había una ola que acompañaba un proceso regresivo y restaurador en Argentina. Creyeron que se trataba de seguir impulsando esa lógica, seguir avanzando con la oposición política junto con la oposición mediática y apostar a un desgaste sistemático en la conciencia social de lo logrado por el gobierno. Bueno, eso no se realizó. Obviamente que desde finales del 2009 y a lo largo del 2010 y el 2011 se recrearon políticas, acciones, se profundizó un proyecto y se alcanzó un triunfo absolutamente histórico y abrumador. No hay que perder de vista que en las condiciones de las democracias contemporáneas alcanzar un 54% de los votos es cortar transversalmente la sociedad y es ganar en primera instancia una batalla culturalmente decisiva que parecía que en la época de los medios de comunicación de masas y en la época de la industria de la cultura era casi irremontable para un proyecto que reivindica un tipo de lectura de la sociedad, una concepción de la vida que parece anacrónica o antagónica a lo que los grandes medios de comunicación y las construcciones y las usinas de subjetividad contemporáneas tienden a producir como lógica de la vida actual. Me parece que hay un proceso de mutación, hay un proceso de profunda transformación en el interior de la vida social argentina que creo que se corresponde en gran medida, como no se correspondía en otros momentos de nuestra historia, o al menos una fracción clave de la sociedad argentina encuentra que su experiencia se corresponde con la densidad, la intensidad, la valentía, la inteligencia y la radicalidad de los últimos discursos de Cristina. Yo creo que el discurso del 25 de mayo en Bariloche es un discurso histórico por muchos motivos. En principio, y mirándonos cada uno a los ojos, ¿cuándo hubiéramos imaginado, no en la Argentina, sino en general, que un presidente, que alguien que está en lo máximo del poder político, hiciese una lectura a contrapelo de la historia y reivindicase como núcleo creador de la independencia y de la libertad, de la solidaridad y de la igualdad de nuestra propia historia a los olvidados de la historia? Habló de los negros, habló de los indios, habló de los mestizos, habló de todos aquellos que fueron violentamente expulsados material y discursivamente de la historia argentina. Y lo hizo en el interior de un proyecto que no solo reconstruye derechos sociales, civiles, sino que está regenerando al sujeto social político que pueda expresar este tiempo de cambio, este tiempo de transformación en la realidad argentina. Y esto me parece que es clave, que es decisivo. Mari lo decía muy bien, y cualquiera que vaya teniendo la posibilidad de participar en distintos ámbitos en la ciudad de Buenos Aires o fuera de la ciudad de Buenos Aires va viendo de qué manera hay movimiento, hay algo que se mueve, hay algo que está en gestación
y que se va vinculando sistemáticamente como una red que crece en casi todos los ámbitos de la vida social argentina y que se corresponde también con lo que de alguna manera viene sucediendo a lo largo de estos años. Esto no significa, por supuesto, que no haya sombras, dificultades, equívocos, conflictos en el interior también de las propias políticas gubernamentales. No podría ser de otro modo. A veces nos olvidamos que los procesos de reparación, de reconstrucción de identidades políticas, culturales, suponen también el rescate de aquello que en algún otro contexto de nuestra historia tuvo una profunda significación, pero que también fue saqueado por los procesos de mutación de visiones del mundo, concepciones de la realidad, prácticas económicas, formas culturales dominantes. 30 años desde los 70 hasta finales del siglo pasado no fueron 30 años donde simplemente se siguió manteniendo como reservorio los grandes ideales políticos. Fueron años también de profunda perturbación, de profundo daño y en muchos sentidos de derrota estructural, teórica y social de aquellos lenguajes, de aquellos discursos y de aquellas experiencias. Volver a poner en funcionamiento en el interior de nuestra vida social, en el interior de la experiencia continental, en este tiempo de la Argentina y en gran parte del mundo, de aquellos ideales, pero bajo los desafíos y las necesidades propias de esta época, de las constituciones de nuevas experiencias, de nuevas formas de pensar el mundo también, que se enhebran, se vinculan con las anteriores, pero que generan necesariamente otras disyuntivas, otras encrucijadas, otras necesidades, supone que también estamos recuperando, reconstruyendo, recuperando movilización, reconstruyendo una palabra que había quedado muy dañada, que era la palabra militancia, ligada a la idea de la participación, sintiendo que nuevamente la historia puede ser un ámbito no solamente de análisis erudito, de análisis historiográfico, de análisis crítico, sino que la historia también puede ser un ámbito de participación real y efectiva de cada uno de nosotros. Es algo que viene sucediéndose sistemáticamente a lo largo de estos años. Que el otro día, en el segundo discurso de Cristina, en la ESMA, en el discurso en recuerdo de los 25 años de Página 12, se haya dicho lo que se dijo allí, que haya cerrado ese momento extremadamente potente y emotivo León Gieco en el lugar del horror y de la muerte, tiene también un peso simbólico que es correlativo al odio que vuelve a aparecer en ciertas calles de Buenos Aires. El odio tiene que ver con lo que se está haciendo, tiene que ver con las transformaciones, tiene que ver también con los desafíos, incluso con los errores. Tiene que ver con lo que se toca, tiene que ver con la recuperación de lo que parecía irrecuperable en la historia dramática de la Argentina. Tiene que ver de vuelta con la posibilidad de que los olvidados de la historia de nuevo entren en escena, ocupen el espacio público, se movilicen, sean portadores de derechos. Tiene que ver de nuevo con el vínculo entre necesidad y construcción de derechos. Tiene que ver con lo que viene recorriéndose y que en las distintas intervenciones en esta asamblea se recupera y se recuerda: la cuestión de género, la cuestión del Código Civil, del Código Penal, la cuestión efectivamente de qué significa la apuesta, entre comillas, por el dólar. Nos están haciendo creer que simplemente es una cuestión imaginario-cultural, que es un problema ya de décadas en que la mayoría de los argentinos piensa el mundo a través del dólar, cosa que no deja de tener, por supuesto, un nivel de verosimilitud, pero que se corresponde con una construcción sistemática del poder económico, que está ligado directamente a la utilización del factor dólar como un mecanismo de chantaje, de control y finalmente también de sometimiento de cualquier política alternativa a esa lógica económica. La lógica de la fuga de capitales, la lógica de pedir cada tanto movimientos evaluacionistas que no solamente reduzcan de nuevo lo que le corresponde a los trabajadores del PBI, sino que supone también un gesto político, social, económico y cultural para demostrar quién manda en la Argentina. Por eso creo que más allá de las perturbaciones, las incertidumbres, los problemas que uno puede ver, y más allá de esos corrillos que se van armando y que también infectan
a muchos que quizás en octubre votaron a Cristina, que dicen sí, muy bien, muchas cosas, pero no se estarán equivocando, están haciendo aquello otro malo, qué sé yo, qué sé cuánto, creo que tienden en gran medida a desafiarnos a nosotros, allí donde nuestra tarea como carta abierta, y creo que carta abierta redobla su potencialidad en circunstancias como esta, es ser capaces de poner lenguaje, poner cuerpo, poner ideas, salir, pero de una manera continua, permanente, ir a todos los lugares donde es fundamental ir para dar esta disputa, sabiendo que al mismo tiempo hay un gobierno que está absolutamente decidido. Y este es un punto invalorable de la propia historia argentina, que incluso no lo tuvo el primer peronismo, y esto también hay que decirlo. El primer peronismo, en el último tramo, en un momento muy difícil de la historia argentina, no estuvo a la altura de los desafíos que le planteó su propia construcción política. Esto tendrá que discutirse, y asumo lo que digo desde mi propia perspectiva. Creo, en cambio, que hoy estamos frente a una decisión política por parte de un gobierno que efectivamente está encabezado por alguien que expresa esta decisión política, que ha decidido, absolutamente, doblar la apuesta, profundizar una línea de transformación social en la Argentina y hacerlo contra aquellos que intentan restaurar un proceso regresivo en nuestra sociedad. Todas las medidas que se han tomado en los últimos meses, todas absolutamente, han sido medidas que apuntan no solo a sostener, a cuidar, a proteger frente a la avanzada brutal del capital, sino incluso a profundizar en términos de un nuevo lenguaje, de una remoción de la trama neoliberal en la sociedad argentina. Desde la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, a la recuperación de YPF en momentos turbulentos, complejos de la economía mundial, supone que allí hay claramente una decisión. Si esto es así, si dentro del núcleo de decisión política de la Argentina está la fuerza y está el coraje político en momentos de extrema dificultad y sabiendo lo volátil que es también nuestra sociedad, lo volátiles que son muchos de sus actores sociales, políticos y económicos y culturales. Si es así, que se ha tomado una decisión de seguir intensamente tomando la historia en las manos para que de nuevo seamos testigos y partícipes de un proceso de transformación, poco favor le haríamos a este proyecto si nosotros, dominados por los miedos que pueden circular en la putrefacción de una atmósfera mediática y en ciertas esquinas de Buenos Aires, pensáramos que estamos en el momento del agotamiento. Todo lo contrario, yo pienso que estamos en un momento extraordinariamente fértil, porque todo se puede seguir discutiendo, pero ahora, como quizás no se lo hacía en el 2008, en otro momento de dificultad, y en gran medida en el 2009, hay efectivamente una movilización social popular que está en condiciones de acompañar y de defender las conquistas y los derechos no solo recuperados, sino los que lo democrático inventa cotidianamente. Es fabulosa una sociedad que hace de la democracia una invención permanente. Es horrible una sociedad que hace de la democracia, como diría Horacio, un pellejo vacío, donde lo único que se reproduce es la imposibilidad de cambiar nada. Y creo que nosotros somos parte fundamental de estas transformaciones que se han operado en la realidad argentina, en la vida contemporánea argentina, y sin perder sensibilidad crítica, mirada crítica, sí tenemos que hacernos cargo que hay momentos de la historia, como fue el 2008, donde las cosas exigen de cada uno de nosotros, no voy a hablar, quizás salvando ese momento festivo de los primeros tiempos de la recuperación de la democracia, tenemos la sensación de que la democracia argentina está en movimiento, es vital, es un tiempo interesante, es un tiempo que nos desafía, es un tiempo, lo decía con mucha intensidad Jaime, un tiempo donde la universidad tiene que discutirse. Yo leí muy atentamente, es un amigo querido, Eduardo Gruner, pero su texto es un texto que desconoce lo que viene sucediendo también en la Universidad de Buenos Aires, una universidad de masas, la universidad más grande en cuanto a estudiantes del planeta, ya ha superado a la UNAM.
Eso habla también de lo que sigue sucediendo en el interior de la sociedad argentina respecto a lo público, respecto a ciertos valores que vienen de muy lejos y que ni siquiera en los peores momentos pudieron ser desarticulados. Por supuesto que hay una dirección de la Universidad de Buenos Aires que es retrógrada, que es reaccionaria y que no expresa los cambios que vienen operándose en la sociedad, pero es también desafío nuestro y obligación nuestra dar una batalla en el interior de los espacios universitarios. No es cierta la reducción de lo que hoy significa la Universidad de Buenos Aires a políticas fraudulentas del gobierno nacional que no ha permitido desplegar en el interior de la universidad un proceso de transformación. Más bien es todo lo contrario. Se ha abierto de nuevo la posibilidad de una transformación de la vida universitaria gracias a lo que se ha recuperado materialmente en el interior de la universidad. Pero la universidad ha quedado en gran medida por detrás de esos cambios. Y nuestro amigo Brunner también ha quedado por detrás de esos cambios, porque tiene una visión del mundo que hoy expresa, en relación a lo que está pasando en la Argentina, un enorme error respecto a lo que corta de verdad el poder en la Argentina contemporánea. Y este gobierno ha tocado la médula del poder en la Argentina contemporánea, y por eso se merece que nosotros, como carta abierta, seamos capaces de multiplicar nuestras voces para no solo defender, sino en el sentido en que viene planteándose las cosas. No es simplemente una acción defensiva, no estamos simplemente recibiendo golpes y nos defendemos, sino que después de mucho tiempo, de muchos años, tenemos la posibilidad de pasar a la ofensiva, tenemos la posibilidad de inundar con lenguajes emancipatorios, transformadores la vida argentina. Se está creando un movimiento para discutir una nueva constitución, se lo va a hacer recorrer todo el país a ese movimiento. Hay una intensidad, hay una vida en el interior de la experiencia argentina contemporánea que hoy nosotros debiéramos ser expresivos de eso, expresivos de esas intensidades, expresivos de esas demandas, expresivos también de esos sueños. Y esto lo digo personalmente. A mí cuando salen estos muchachos a Callao y Santa Fe, a Juramento y Cabildo, a mí me da incluso más entusiasmo, porque me aburría un poco con lo que estaba pasando.